Venezuela. La última vez también que hablamos acababa de ser las elecciones apenas y fue muy duro usted con uno de los líderes de la oposición. A Capriles lo llamó golpista y me surgía la duda preparando la entrevista si piensa que es bueno que un golpista, como usted lo llamó, dialogue con el gobierno para tratar de pacificar. Bueno, si con eso se acaba la violencia, en buena hora, pero ahí están los hechos objetivos. Mire el papel de la oposición venezolana en el golpe de Estado del 2002. Están dialogando con las cámaras de producción. Las cámaras de producción fueron las que pusieron al presidente interino cuando obligaron a renunciar, entre comillas, a Chávez en el 2002. Entonces hay que ver hacia el futuro, pero sin olvidar el pasado, para no ser engañados por los mismos de siempre, ¿no? Qué bueno que estén dialogando gobierno y oposición en Venezuela y se busque una salida pacífica al conflicto. ¿Qué cree, presidente, que puede salir de ese diálogo en Venezuela entre la oposición y el gobierno? ¿Puede salir algo bueno para el país, algo que se necesite? Pero, por supuesto, en primer lugar, que cese la violencia. En segundo lugar, dialogando siempre se llega a acuerdos, y ya se ha llegado a ciertos acuerdos, renovaciones de ciertos organismos, etcétera, como el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo. Pero hay que estar atentos, porque la oposición que decidió dialogar con el gobierno es la representada en la Asamblea, pero una oposición violenta que continúa en las calles y que incluso desconoce los diálogos, que ellos sencillamente quieren desestabilizar al gobierno. Entonces, en democracia esto se debe entender. Puedo estar de acuerdo, en desacuerdo con el gobierno, me puede gustar, disgustar. Lo que no puedo hacer es votar al gobierno porque no me gusta. Y eso es lo que intentan algunos violentos todavía en las calles de Venezuela. Que nadie se pierda en eso. ¿Solo se equivoca la oposición en Venezuela? ¿Perdóneme? ¿Solo se equivoca la oposición en Venezuela? ¿No ha cometido ningún error el gobierno de Maduro al que usted defiende? ¿Y qué gobierno no comete error? Entonces, por eso digo, hay que votar para al provocar gobierno. la situación en la que está Venezuela. Bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Porque ahí hay planes establecidos O sea, Venezuela siempre ha sido considerado un peligro para la región por ciertos poderes nacionales e internacionales y siempre ha habido sistemáticamente intentos de desestabilización, como en Ecuador también, pero con mucho menos fuerza en nuestro país. ¿Cree que Venezuela está ahora mejor o peor que hace un año? Claramente tiene problemas económicos Venezuela. Me refiero a todo, económicos, de seguridad. Ha habido bastantes muertes en la calle. Sí, pero hay que ver por qué se generan las muertes. O las protestas fueron pacíficas. Entonces, cuidado, no nos engañemos en eso. Pero yo le pregunto, ¿qué era Venezuela antes de Chávez? Porque pareciera ser que Venezuela antes era un país desarrollado y ahora es que tiene problemas. Todos los problemas que tenía Venezuela antes. Venezuela fue hasta los años 70 el principal productor de petróleo del mundo. Era la Arabia Saudita de América Latina. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Y cree que Maduro ha mantenido el legado, lo ha empeorado, lo ha mejorado? Por supuesto que mantiene el legado de Chávez, ayudar a los más pobres. Y eso es lo que disgusta a ciertas élites que siempre han dominado Venezuela, Bolivia, Ecuador, etcétera. Venezuela, pero también Colombia es noticia. Hace poco tuvimos oportunidad aquí también de hablar con el presidente Santos. ¿Qué le parece esa oportunidad de proceso de paz que se ha abierto una negociación para que se consiga, dice el presidente, la paz? Como lo he dicho, es la mejor noticia para América Latina de la última década. Y todos debemos apoyar con nuestras energías totales, con toda nuestra fuerza, ese proceso de paz. Creo que da un titular rotundo. Es la mejor noticia para América Latina, bueno, ese proceso, si se consigue. Está un poquito atrasado en los titulares. No, porque yo no lo había escuchado, así que digo que lo destaca demasiado. No sé si eso supone... Pero es el único conflicto armado que queda en América Latina, sí, por favor. Pero no ha ocurrido todavía. Es una guerra civil que lleva 50 años, que ha costado centenas de miles de muertes, y es por Colombia sobre todo, pero también nos ha perjudicado a nosotros. A nosotros nos cuesta 10 veces más cuidar la frontera, porque es una frontera altamente conflictiva, con infiltración de grupos irregulares, etc. Frecuentemente tenemos muertos ecuatorianos, nuestros soldados, campesinos, por los encuentros violentos entre grupos irregulares y ejército colombiano. Entonces, todos debemos desear la paz en Colombia. ¿Y cree que puede llegar? ¿Es optimista como el propio presidente Santos? Yo veo muchas posibilidades. Los bandos han demostrado voluntad de diálogo y de llegar a esos acuerdos de paz, pese a que la extrema derecha colombiana quiere boicotear el proceso. Ha sido durante toda la entrevista muy crítico con la prensa. Cada rato, en cualquier pregunta, tuviera que ver con lo que tuviera que ver, siempre le lanza algún dardo a la prensa. Es un tema recurrente que a usted le pregunten, yo misma lo he hecho en otras ocasiones. Esa ley de prensa, de comunicación, creo que se llama en Ecuador, ya está en marcha. ¿Qué balance hace, a pesar de las críticas que ha seguido recibiendo? Maravilloso el balance. Por fin los ciudadanos, hay reglas claras para medios, para ciudadanos. Los medios pueden ejercer sus derechos y los ciudadanos pueden también defender sus derechos. Hay cosas tan inconstitucionales, atentatorias de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación. Pero nunca aceptaban eso los medios de comunicación. Y aquí debo dejar algo muy claro.
es una ley de medios, es una ley de comunicación, que entre otras cosas no busca la profesionalización del periodismo, porque hay muchos supuestos periodistas pues, que ejercen la profesión de periodistas sin tener un título de periodistas. Y la comunicación no es lo mismo que vender corbatas. Ustedes si venden una corbata fea, etcétera, no pasó nada. Si comunica mal, si desinforma a la sociedad, puede crear un caos social. O sea, yo creo que la buena prensa es fundamental para la democracia, pero la mala prensa puede destruir esa misma democracia. La duda es quién decide qué es buena prensa. ¿Lo deciden los gobiernos? Pues, y los que tienen legitimidad democrática. O sea, usted debe reconocer que la prensa es un poder. La sociedad debería ser un contrapoder, de hecho. Más bueno, que un poder, ¿y cuál es el contrapoder del contrapoder? Pues? Los ciudadanos, que dejan de consumir los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo la sociedad siempre los ciudadanos tienen la primera esos palabra? Poderes? Por medio de leyes. Y eso es lo que precisamente ha hecho el pueblo ecuatoriano. Una ley de comunicación que busca profesionalizar a los periodistas, busca defender los derechos ciudadanos, derecho a la réplica, rectificación, pero busca también, por ejemplo, promover producción nacional de publicidad, de música, de arte, de cultura. Por ejemplo, en las radios, si se presenta una canción extranjera, que se presente una canción nacional. En la televisión, que los contenidos tengan un alto componente nacional. De todo eso trata la ley de comunicación, pero esas son las cosas que no menciona cierta prensa. A pesar de la cierta prensa, a pesar de las críticas que ha recibido, ¿no cree que se haya equivocado en este ámbito? Pero ¿y dónde está el problema con la comunicación? Lea los periódicos ecuatorianos, siguen insultando al gobierno todos los días. Hacemos una pausa para unos comerciales y enseguida volvemos aquí, en CNN, con el presidente Correa. Le agradecemos mucho al presidente, que aunque es muy crítico siempre con los periodistas, dice ciertos periodistas, pero suena una enmienda a la totalidad. Ana, yo quisiera ser extremadamente No me deja terminar la frase y va a decir que siempre que CNN le pide una entrevista usted atiende. Bueno, muchas gracias. Antes, ahora y después.